Espíritu Santo. Amén. El Señor, que es la luz del mundo, esté con todos vosotros. Hermanos, bienvenidos todos a esta celebración, en este día grande en el cual Chirivella celebra al Santísimo Cristo de la Salud, en este segundo día de las fiestas patronales. Nos ponemos en presencia de nuestro Dios y reconocemos nuestros pecados. Tú, que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, así. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria in excelsis Deo.
Oremos. Oh Dios, que para salvar al género humano has querido que tu unigénito soportara la cruz, concede a quienes hemos conocido en la tierra este misterio alcanzar en el cielo los premios de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Números. En aquellos días el pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náuseas ese pan sin sustancia. El Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras que los mordían y murieron muchos de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente abrasadora y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Palabra de Dios. No olvides las acciones del Señor. No olvides las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. No olvides las acciones del Señor. Cuando los hacía morir lo buscaban y madrugaban para volverse hacia su Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios altísimo, su redentor. No olvides las acciones del Señor. Lo adulaban sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvides las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olvides las acciones del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina,
No retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Queridos todos, ¿quién no se cansa? ¿Quién después de todo un día de trabajo no llega cansado a la noche? ¿Quién no se cansa de que sus días sean o tengan el mismo color y posiblemente el mismo sabor? Si hemos estado atentos, habremos escuchado que el pueblo de Israel estaba agotadísimo de caminar por el desierto y, por supuesto, de pasar tanto tiempo de poner un pie delante de otro pie sin un destino claramente fijado. Imaginaros el soportar temperaturas extremas, calor sofocante por el día, frío por la noche. Además de todo esto, mal alimentados, aunque era el maná, pues ellos decían que era un pan sin cuerpo, un pan que prácticamente no saciaba.
Es normal, nosotros también hubiéramos protestado. Hubiéramos ido con una lista de protestas a Moisés o a nuestro Dios y le hubiéramos dicho: vaya, ¿y para qué nos has sacado de Egipto? ¿Para vivir aquí entre alimañas, para recorrer y sufrir, para andar y andar sin sentido? La protesta está ahí y es muy humana. Pero esa protesta indica también otra cosa. ¿No estarían cansados de ser el pueblo elegido? ¿Dios no se podría haber elegido otro pueblo que no fueran ellos? ¿Los hubiera podido olvidar Dios en Egipto? ¿Los hubiera podido olvidar y así esa añoranza de la olla, aunque fuera de esclavitud, aunque uno estuviese en la olla y la cadena, por lo menos tendría la olla asegurada? Y eso de ser elegidos, que fuese para otros, no para mí, porque para caminar y caminar y caminar sin sentido y además sin comer, pues te diré tango. Y fue el mismo Dios quien ante esa propuesta, no olvidemos, es quien envía esas serpientes que la Escritura dice que son abrasadoras, veneno. Y con ese veneno, cuando les mordían, morían, y murieron muchos del pueblo de Israel, del pueblo elegido. Pero el pueblo clamó al Señor, clamó a Moisés, y Moisés intercedió por el pueblo. Y es curioso, el mismo remedio solamente era otra serpiente de bronce, otra serpiente, esta vez de bronce, colocada en un estandarte. Quien la miraba quedaba sanado. La serpiente ya no era veneno, esa serpiente era signo de salvación y fue signo de salvación para el pueblo. Y eso para seguir caminando, para seguir siendo de los elegidos, bajo el mismo bochorno, bajo el mismo frío y sin pan y muchos días sin agua. ¿Dónde encontramos nosotros como cristianos? Pero ya no solamente como cristianos, más como hombres y mujeres. ¿Dónde encontramos nosotros el secreto de nuestra condición humana? El secreto de lo que somos. ¿Cómo nos explicamos? ¿Cuál sería nuestra razón de ser? Jesús le dice a Nicodemo, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Y se refería a él mismo. Él mismo tenía que ser elevado entre el cielo y en la tierra en el ara de la cruz. Él es quien ha bajado del cielo, quien ha salido del Padre. Él ha salido del mismísimo Dios. Él ha sido enviado por el mismísimo Dios. Y su ser, no una manera de ser, no un ejemplo, sino su ser mismo, el ser que expresa su condición, no es otra que la condición precisamente del ser enviado, de ser un hombre entre los hombres. De ahí ese himno precioso que hemos nosotros proclamado en la segunda lectura, el himno a los Filipenses, y que recoge la tradición. Ese himno donde, no haciendo alarde de su categoría de Dios, se despojó de sí mismo, se despojó de su rango, se hizo uno de tantos, pasó por uno de tantos, pasó por uno de tantos por nosotros y murió cargando con la cruz, murió
clavado al madero. Ese es el signo. Así fue elevado. Y por eso Dios le concedió el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la condición del Hijo de Dios. La condición del Hijo de Dios es nuestra humana condición. Él fue clavado en la cruz y la Escritura hoy nos invita a mirar al signo, el signo de salvación que expresa lo que somos para Dios y para los demás, lo que cuando miramos al espejo deberíamos ser, que no es otra cosa que amor, que donación, que salir de uno mismo, que despojarse de uno mismo. Y eso en mi pueblo se llama amar. Por eso el ser del Hijo consiste en esa donación de amor. Por puro amor entregó Dios a su único Hijo. Si Cristo ha recorrido el camino humano para ser hombres y mujeres, ¿qué camino debemos de recorrer? ¿Qué camino debemos de emprender? El de nuestra humana condición. No podemos recorrer otra cosa que el ser hombre y mujer. Algunos quieren ser dioses. Algunos quieren ser, no sé, en esta vida hasta astronautas. Pero si no somos hombres y mujeres, si no recorremos nuestra condición, ¿qué es lo que somos ante Dios y ante los demás? El Hijo del Hombre es eso, el Hijo de Dios, pero hecho hombre. Y ahí está el secreto de nuestra humana condición. En ella, en esa condición, nos encontramos no solamente con nuestra grandeza, sino que además, y es la mejor expresión, nos encontramos con nuestra miseria. Con nuestra miseria que a lo mejor nos puede decir o nos puede llevar a decir: vamos a protestar por ser humanos, vamos a protestar por ser lo que somos. No, en nuestra humana condición, nuestra miseria y nuestra pequeñez, nuestra imperfección, que no pecado, nuestra imperfección, porque ser imperfectos no es pecado. Y aquí todos somos imperfectos, porque somos hombres y mujeres. En esa humana condición, en nuestra imperfección, lo que nos toca es caminar. Y caminar bajo el sol. Y muchas veces sin pan. Y muchas veces sin agua. Y muchas veces sin trabajo. Y se nos puede permitir la protesta, pero no el renegar de nuestro Dios, que es el Dios que al mirarlo, que al mirar ese signo de salvación, nos lleva precisamente a la plenitud. Y la plenitud no es otra que al vivir como hombres y mujeres, vivamos desde la donación y del salir de uno mismo. En definitiva, que seamos amor para los demás. Porque de lo contrario, moriremos en el camino y moriremos por nuestro propio veneno. Nos convertiremos en serpientes para los demás. El que ama no es una serpiente. El que ama es un hombre o es Dios. El que ama vive. El que ama está lleno de luz. Por eso, al decir el Santísimo Cristo de la luz, sabemos perfectamente que cuando miramos al Cristo clavado en la cruz, no podemos vencer a la sombra con más sombras. No podemos vencer la oscuridad con más oscuridad. No transformamos la injusticia con más injusticia. La injusticia más injusticia es injusticia.
no transformamos lo que es precisamente la indiferencia con más indiferencia. Y la mentira no se vence con la mentira. El orgullo de creernos lo que no somos es lo que nos lleva a no vivir aquello que somos y a vivirlo desde la plenitud. Y muchas veces eso es preferir la cadena y la olla, porque si estamos bien alimentados, que nos vengan cadenas. Pues no, hay que romper las cadenas, porque la libertad es riesgo y el humano vivir es riesgo y es una aventura apasionante. Y cuando nos apasionamos en la aventura de vivir, nos apasionamos en la aventura de ser, en la aventura de caminar. Y ese amor mismo que se derrama en la cruz, en ese signo que miramos, es precisamente el que nos lleva a transformar nuestra vida, el que nos lleva a iluminar nuestra vida y a ser luz también para los demás. Entonces, el caminar es justicia, es generosidad y es fecundidad. Se puede transformar esta tierra y podemos transformar nuestro corazón abriéndolo a la luz para ser luz para los demás, para seguir caminando, aunque nos cansemos, pero en ese caminar tendremos pan en la mesa para compartir, tendremos el fruto de nuestro trabajo también para distribuirlo generosamente, para ser hermano con los hermanos y no una serpiente. Y no pretendo cansaros, porque a veces los curas cansamos no solamente a los hombres y a las mujeres, sino cansamos hasta nuestro Dios. Entonces no os canséis. Saludaros a todos. Saludaros y saludar a la señora alcaldesa Paqui Bartual, ¿vale? Muy bien, pues entonces me he acordado. A la corporación municipal, evidentemente a los camareres de la Mare de Déu de la Salud, que tiene un cuadro de ella en casa, no en un raco, està presidint el comedor. També els clavaris del Santíssim Crist de la Llum en el seu president. I com no puc oblidar que estic ací perquè m'ha convidat don Miguel. Em va cridar l'altre dia i em va dir: vine-te'n a predicar a Xirivella. I predicar a Xirivella és vindre a predicar a casa. Tenia que haver estat el bisbe o Aquilino, però Aquilino està cantant i el bisbe està a Roma, que és el nostre company, i per això no està així. Però saludar-vos a tots de cor i en aquest salut especialment als meus companys retors i també especialment al senyor retor d'ací, que és Luis Ramon. Entonces a tots doneu-se per felicitats. Y que el Santísimo Cristo de la Llum ilumine vuestra vida, llene vuestro corazón de luz, disipe toda sombra y oscuridad y os conduzca siempre a la salvación. Él no quiere que perezcamos, sino que vivamos, pero vivamos como lo que somos, como hombres y mujeres de nuestro tiempo. El mejor signo que podemos ofrecer al mundo es este, el signo de Cristo y Cristo clavado en la cruz.
Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Él es nuestro único mediador y sacerdote, al ofrecer una vez para siempre su sacrificio en la cruz, que Él, resucitado, interceda ante el Padre por la Iglesia orante en la tierra. Para que por el poder de la cruz de Cristo el Padre conceda a su Iglesia la firmeza en la fe, el valor de la esperanza, la entrega en el amor. Oremos al Señor. Para que, por la eficacia salvífica de la cruz de Cristo, el Señor conceda la paz y la redención entre todos los hombres de buena voluntad. Oremos al Señor. Para que, por la cruz salvadora, el Padre sostenga a los enfermos, dé fortaleza y aliento a los oprimidos, conforte a cuantos compartan la pasión de Cristo. Oremos al Señor. Para que, por la cruz redentora, robustezca a cuantos predican el Evangelio en tierras lejanas y en los sectores más alejados de la Iglesia. Oremos al Señor. Para que, por la fuerza de la cruz del Señor, el Padre otorgue a cuantos con ella hemos sido marcados por el espíritu de fortaleza y de paciencia, de paz y de amor. Oremos al Señor. Dios y Padre nuestro, que levantaste a tu Hijo sobre todo, obediente hasta la muerte en la cruz, escucha la oración de todos los que creemos en Él y queremos seguir su camino de entrega, de sacrificio por amor a ti y a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
hermanos, para que el sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor, Señor, que nos limpie de toda culpa esta oblación, la misma que en el ara de la cruz quitó el pecado del mundo entero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida, y el que venció en un árbol fuera en un árbol vencido, por Cristo, Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades, los cielos sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiquen estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Enrique y sus obispos auxiliares, Arturo y Fernando, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre. El cuerpo y la sangre. Vale.
Oremos. Alimentados en tu sagrado banquete, te pedimos, Señor Jesucristo, que lleves a la gloria de la resurrección a los que has redimido, mediante el leño de la cruz vivificadora. Tú que reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Dios Padre de misericordia, que en la pasión de su Hijo os ha dado ejemplo de amor, os conceda por vuestra entrega a Dios y a los hombres la mejor de sus bendiciones. Amén. Y que gracias a la muerte temporal de Cristo, que alejó de vosotros la muerte eterna, obtengáis el don de una vida sin fin. Amén. Y así, imitando su ejemplo de humildad, participéis un día en su resurrección gloriosa. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Gràcies de cor per haver-me deixat avui poder acompanyar-vos en este dia de festa i participar d'esta devoció, no sols a la Mare de Déu de la Salut, sinó evidentment també al Cristo de la Llum, que és una advocació especial. És a dir, el poble de Déu de València té dues advocacions. A la Mare de Déu vaig moltes formes i també vaig moltes advocacions al Crist clavat a la creu. El Crist clavat a la creu és el signe del poble de València.